Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos un día más en nuestro grupo de estudio de Dama de Data Engineering Latam. Siguiendo con el libro, el día de hoy vamos a tocar el capítulo número 17 que nos habla de Data Management and Organizational Change Management. Vamos a trabajarla en dos partes porque es un capítulo grande. El día de hoy nos va a acompañar José Cárdenas. Hola José, ¿cómo te encuentras? Hola Melina, buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Cerrando la semana. Eso. Entonces te doy la posta para que tú puedas seguir con tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, te agradezco y bien, le doy la bienvenida a todas las personas que han estado siguiendo. No sé si alguno habrá estado en todas las sesiones, que han sido bastantes, pero que les agradezco el interés y también la oportunidad que me da la comunidad de Data Engineering en Latam para poder conversar sobre este tema, el último capítulo del libro de Dama Book, sobre administración de data, pero sobre todo vamos a ver el tema del cambio en la empresa, el cambio organizacional. Desde el primer capítulo, no tengo la fecha, a ver si Divina por ahí indicas cuándo fue la primera charla que me parece que la dio David. La presentación, la introducción. Definitivamente fue el año pasado, no sé si... Correcto, el año pasado. Uy, no, la fecha exacta no la tengo. Sí, ahí debe estar el video. Y recordarles también que en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar todos los videos ya editados, subidos de todas las presentaciones que hemos tenido. El primer capítulo, si tienen el libro a la mano, podrán ver que el capítulo 1 se refiere básicamente a la administración de datos. Una introducción, conceptos esenciales, el framework del data management, la presentación de lo que es el DAMA y el DEMBOK. Posteriormente, en el capítulo 2, por ejemplo, se han visto temas sobre ética en cuanto al manejo de datos. Y a partir del capítulo 3, están condensadas, digamos, todos los temas en la imagen que están viendo. Centralizado, teniendo como un eje principal el gobierno de datos, y alrededor de ellos se han desarrollado los temas de arquitectura de datos, el modelado y diseño de datos. Una vez modelado estos datos, tenemos que tomar en cuenta dónde los vamos a almacenar, cómo vamos a operarlos. Obviamente estos ambientes de storage y de las diferentes herramientas que van a entrar a trabajar en este proceso, pues implica también asegurarnos, tener en cuenta la seguridad de estos datos, los perfiles, quienes deben tener acceso a los diferentes niveles de acceso a la información. Toda esta información hemos visto que con el tema de Big Data, que es uno de los últimos, existe bastante integración, hay interoperabilidad, es decir, por ejemplo, en Perú desde hace no mucho que disfrutamos del código interbancario, ¿no? Ya puedes hacer tus transferencias de un banco a otro sin necesidad de que transcurran varios días, ahora en cuestión de minutos. Todo esto porque se operan diferentes sistemas, se llegan a consensos y pues el beneficio es para todos los clientes, ¿no? En el caso bancario, por ejemplo. Pero toda esta información, todo este manejo de la data debe estar correctamente documentada, y también hemos visto que es una de las mayores falencias, no solo a nivel de manejo de datos, sino a nivel de programación, a nivel de documentación de las bases de datos. ¿Cuántas personas que están ahí? Me gustaría que por el chat también puedan compartir sus experiencias. ¿Cuántas veces han entrado a algún proyecto y se han encontrado con que la documentación es nula, ¿no? Si han encontrado algo de documentación, quizás hayan sido afortunados, pero usualmente hay una carencia porque no se considera, digamos, como vital llevar una adecuada documentación de todos los procesos. Exactamente, leyenda urbana. Así es, David. Es una leyenda urbana de la documentación, ¿no? Alguna vez escuché, si en un trabajo te dan la responsabilidad de empezar a documentar,
ya deberías preocuparte, quizás ya están buscando, o ya tienen un reemplazo en tu puesto, ¿no? Porque es un trabajo que pues, realmente nadie quiere hacer, pero es crucial. ¿Cuántos proyectos se demoran? ¿Cuántos proyectos tienen barreras internas o hasta fracasan justamente por falta de documentación? Luego hemos visto en el capítulo, déjenme ver por favor, en el capítulo número 10, todo lo que tiene que ver con la referencia, Master Data, capítulo 11, el Data Warehouse, inteligencia de negocios, creo que es uno de los capítulos donde la gente que tiene experiencia en base de datos se ha sentido quizás más cómoda, es lo que generalmente se trabaja, digamos, de todos estos segmentos. El más conocido, el más utilizado es el Data Warehousing y últimamente el de Business Intelligence. Posteriormente, bueno, hemos visto metadata, cualidad de datos, Big Data y Data Science, que esto, bueno, la mayoría de personas siempre dicen, ¿no? El último tiempo, en los últimos años, pero la verdad que la ciencia de datos lleva muchos años a nivel de trabajos estadísticos, pero que en nuestro país, al menos en Latinoamérica, pues recién hay empresas, la mayoría en banca, en seguros, en retailer, que explotan estas características. Finalmente, hemos visto el tema de metadatos y la calidad de datos. En los dos capítulos anteriores, en cuanto al tema de data management y organización en la empresa y los roles que trabajan en todo este roadmap del manejo de la data, pues todavía hemos estado viendo temas tecnológicos. Entonces, al revisar este capítulo 17 me he dado con la sorpresa que es, junto quizás con los primeros, el capítulo en el que se habla muy poco, casi nada de tecnología o de herramientas. Entonces vamos a abordar el autor, o los autores, porque saben que Tenbook es un trabajo de muchísimas personas, nos refiere que las organizaciones que se plantean mejorar sus prácticas de gestión de datos, sobre todo si recuerdan en los capítulos anteriores, ¿verdad? Que existen muchos roles, los CDOs, habían conceptos muy interesantes cuando se hablaba, por ejemplo, de los data owners. No existe un solo data owner, porque en los procesos, como lo vamos a ver un poco en las siguientes láminas, los procesos son transversales a diferentes áreas. Entonces, existen diferentes data owners dependiendo del estadio en el que se encuentre la data durante el proceso que se trabaja con ella. Pero no solamente está involucrada la tecnología, no solamente está involucrados los frameworks y todas las herramientas que hemos visto anteriormente, sino que existe un componente muy importante y a la vez complejo, que son las personas. Entonces, cuando se requieren hacer estos cambios guiados por el Tenbook en todo este viaje que hemos hecho, pues también están involucradas las personas que trabajan con los datos. Y a veces es el componente en el cual no se presta mucha atención. Es decir, todos estas personas que están involucradas en el manejo de la información tienen que entender bien cuál es el papel que ocupan los datos en su empresa. Eso va a depender de la madurez en la cual se encuentre, obviamente, cada empresa en cuanto al manejo de la información. También deben saber cómo se utilizan los datos y cómo se despliega la tecnología que respalda a todos los procesos dentro de la empresa. Entonces, en este conocimiento de las personas, existen una serie de factores que pueden asegurar una gestión satisfactoria. Uno de ellos, por ejemplo, es el de aprender a administrar horizontalmente la información, alineando las responsabilidades a lo largo de la cadena de valor de la información, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, la transversalidad.
Cuando un cliente, por ejemplo, toma contacto inicial en un punto de venta, un punto web, luego su orden pasa a un área de contabilidad, su pedido pasa a un área logística que incluso puede ser tercerizada, no estar dentro de la empresa. Esa información se va enriqueciendo y a la vez va pasando a través de diferentes áreas de una empresa. Entonces, es importante esa administración, tener esa mirada que la información se mueve horizontalmente. Cambiar el enfoque de una jerarquía vertical, los silos que hasta ahora muchas empresas la tienen. Es decir, esa información es de marketing, ¿no? Cuando un área requiere ampliar información para profundizar, para investigar, ver qué insights se pueden encontrar, entonces te encuentras con los silos, que son propios incluso de tecnologías y frameworks que hemos ido viendo, ¿no? Es decir, los data marts son justamente eso, son silos, eh, información aislada, que tienen que ver con áreas específicas de la empresa. El área de marketing tiene su propia data mart, el área de ventas, el área de logística, etc. Entonces, la recomendación es justamente cambiar este enfoque, porque la información ahora es compartida, la información viaja horizontalmente, así que existen muchos data owners, existen muchos procesos en los cuales se involucran las diferentes áreas. Entonces, este cambio de enfoque ya vamos a ver posteriormente que implican cambios a los cuales no necesariamente las personas están dispuestas a ceder. Evolucionar en cuanto a considerar, ¿no? Tener también este cambio en que la calidad de la información ya no es simplemente una preocupación de áreas comerciales o del área de TI o del área de marketing, sino que en general todos tienen que reconocer que la data es un valor central de la organización, es el core del negocio, ¿no? Por eso es la visión, la meta que toda empresa busca de ser data driver, ¿verdad? ¿Cuántos eventos vemos en los cuales justamente los eslogans son eso, ¿no? Convierte tu empresa en una empresa data driven, es decir, conducida por los datos, que sean los datos los que sean los que propulsen la toma de decisiones. Pero eso tiene que haber un cambio, porque ya hemos visto que se manejan silos, se manejan áreas que no siempre van a conversar entre ellas, entonces la información se tiene que descentralizar, el valor es de toda la empresa. Se tiene que cambiar el pensamiento sobre la calidad de la información, es decir, de que normalmente la data pues tenemos que limpiarla y hacer cuadros de mando, tenemos que tener un pensamiento mucho mayor en cuanto a la importancia de la data en el mejoramiento de toda la capacidad organizativa de la empresa. Hay que implementar procesos para medir el costo de una mala gestión de datos. Esto realmente es un tema que me ha sorprendido gratamente porque normalmente siempre se ve en el tema de medir los presupuestos, medir cuánto va a costar el proyecto. Los proyectos siempre quedan cortos, ¿no? Los presupuestos siempre hay algunos temas que no se han visto, algunos errores de cálculo y normalmente los presupuestos terminan siendo mayores. Pero acá nos hablan de medir el costo de una mala gestión de datos. ¿Cuál es la implicancia? Es decir, toda la inversión en tiempo, tecnología, personal que se ha hecho dentro de la empresa y no se han logrado los objetivos. Entonces hay que ver cuál es el costo el impacto que hay en que esta mala gestión genera en nuestra empresa. Existen también, menciona el libro, los niveles de cambio, lo que se alcanzan a través de la tecnología, aunque el uso adecuado de herramientas de software puedan servir de ayuda. Al producirse este cambio,
debe lograrse a través, dice, de un cuidadoso y estructurado enfoque de la gestión del cambio en la organización. Entonces, ya hemos identificado que existen silos, existe una verticalidad en el manejo de la información, entonces eso tiene que cambiar. Pero la empresa no solamente debe determinar que, bueno, ya va a cambiar ahora, la información se democratiza, sino que hay que gestionar ese cambio dentro de la organización. Se van a requerir cambio en diferentes niveles. Y obviamente este proyecto tiene que ser, como decimos coloquialmente, tiene que ser comprado, tiene que ser creído desde las gerencias. Si las gerencias no se identifican con el cambio, si el apoyo es solamente nominal, y todo el trabajo se realiza desde las capas intermedias e inferiores, pues no, el éxito no está asegurado. Pero sí va a requerirse un cambio en los diferentes niveles organizativos de la empresa. Hay que prestar mucho cuidado en la parte de gestión y coordinación de estos cambios. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, entrar a callejones sin salida. Que exista una desconfianza y que exista un daño en la credibilidad del equipo que lidera todo este proceso, que generalmente justamente tiene que ver con los equipos liderados, por ejemplo, por un CDO, el Chief Data Officer, el que se encarga de toda esta nueva implementación de datos. Entonces, este proceso de cambio tiene que ser llevado de la forma más delicada en cuanto, recuerden, estamos viendo la gestión de los cambios dentro de la empresa. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores de todas las aristas, todas las herramientas, los frameworks que están involucrados, que son eminentemente técnicos, pero ahora estamos hablando a nivel de los niveles organizativos de la empresa. Entonces, el libro nos indica que existen algunas claves para tener éxito en este proceso. Primero hay que entender por qué falla el cambio. ¿Cuáles son los triggers, los disparadores, para que se produzca un cambio efectivo? Hay que reconocer que existen barreras para el cambio. Las vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Nos dice que es de especial cuidado gestionar y coordinar estos cambios. Disculpen, acá hay una duplicidad en la edición de esta diapositiva, ¿no? Pero lo que quiero resaltar en esta parte es que hay que aprender, hay que identificar, hay que saber reconocer cómo es que las personas experimentan este cambio. Porque a nivel de herramientas de software sabemos que si hacemos alguna conexión de pipeline, si conectamos servicios en la nube uno con otro, no funcionan, recurrimos a la documentación, podemos recurrir incluso al soporte de alguna consultora o finalmente de un proveedor cloud, etcétera, y vamos a lograr solucionar. Pero aquí ya no estamos hablando de herramientas que funcionan de una manera, digamos, está preestablecida. Estamos hablando de personas. Y son estas personas las que van a experimentar y van a vivir estos procesos de cambio dentro de la empresa. En una segunda parte de este capítulo nos mencionan que existen unas leyes del cambio y uno de los términos más importantes es que el cambio no es fácil. Esta afirmación nos lleva a que es importante reconocer esta característica desde el inicio de un proceso, del proceso de cambio, del proceso de implementación de nuevas herramientas para que seamos una empresa data driven. Entonces, si no tomamos en cuenta que ese proceso no va a ser sencillo, es decir, que subestimamos y creemos que con los profesionales que tenemos, con las consultoras y herramientas, este proceso va a ser sencillo de llevar, digamos, ya estamos teniendo un ingrediente para que la receta salga mal. Es decir, reconocer que el cambio no va a ser sencillo
nos va a ayudar, nos va a crear un ambiente en el cual vamos a tener mayores probabilidades de éxito. ¿Cuáles son estas leyes de cambio que se proponen en el Dharma del Book? Las organizaciones no cambian, son las personas las que cambian. Pero esto hay que entenderlo desde mi punto de vista en dos enfoques. Uno, que cambiar las personas, es decir, hay personas nuevas que ingresan a la empresa y van cambiando, pero también es el cambio que debe haber en las personas que van a seguir todo este proceso. Entonces, no es la organización, no es la empresa la que va a cambiar, sino son las personas que dan vida y que conforman la empresa. La gente no se resiste al cambio, se resisten a ser cambiados. Los seres humanos tenemos buenos y malos hábitos, y no me dejarán mentir, todos ustedes si hacen una pequeña introspección en este momento, van a reconocer que hay muchos hábitos, sobre todo los negativos, que son difíciles de cambiar, ¿no? Todos los 31 de diciembre hacemos nuestras promesas, nuestras cábalas. Este año sí voy al gimnasio, voy a sacar la certificación, voy a avanzar en inglés, voy a perfeccionar mi inglés. Entonces nos ponemos una serie de metas, pero justamente que el tema humano, el tema que somos infalibles, que no somos infalibles, es que nos va a llevar a que justamente haya una resistencia a que nosotros seamos cambiados, ¿no? Que experimentemos este cambio. Otra ley que tiene que ver con el cambio, indican que es que las cosas que vemos en la empresa, podríamos poner acá los procesos, los procedimientos en una empresa, son como son porque así se han establecido. Cuando uno llega a una empresa nueva, ¿verdad? En el onboarding, normalmente te entregan el manual de funciones de tu área, te enseñan cómo son los procedimientos en los cuales vas a trabajar. Pues, ¿qué hacemos? Nosotros lo damos por hecho, es decir, ya está establecido, eso está así. Entonces, y tú vas a trabajar el tiempo que estés en esa empresa bajo esas reglas. Entonces, cuando se enfrenta a un cambio, justamente es que esto que está establecido, muchos de estas reglamentaciones, de estas jerarquías, etcétera, pues también van a ser afectadas por el cambio. A menos que haya un impulso para cambiar, es probable que las cosas sigan igual, ¿no? Entonces, debe haber una motivación para el cambio. Si no, lo mejor es, como lo decimos siempre, estar en nuestra zona de confort, ¿verdad? La incertidumbre genera miedo, genera estrés, y pues todos los seres humanos pues, no queremos pasar por estas circunstancias. Así que mejor dejamos que las cosas sigan como están, que hayan algunos cambios pequeños quizás, pero el statu quo es más cómodo, ¿verdad? El cambio de la empresa, el cambio de los procesos serían fáciles si es que no estuvieran involucradas las personas. Es decir, lo difícil de todo esto, de implementar todos los cambios y recomendaciones que hemos visto en el libro, es justamente el factor humano. Y aquí se cita a un autor, William Bridge, el cual habla de que no debemos gestionar el cambio en sí, sino una transición. William Bridge es un experto en gestión del cambio, y él enfatiza en la importancia y la centralidad de la transición en el proceso de gestión del cambio. Él define la transición como el proceso psicológico que las personas pasan para aceptar una nueva situación. Vamos a ir un poco más al detalle.
El cambio, normalmente, nosotros lo tenemos mentalizado como un nuevo comienzo, ¿verdad? Lo que les decía, siempre el lunes empiezo. Este mes no, el siguiente mes sí asisto a mis clases. Llega las vacaciones, de repente, regresando de las vacaciones, ahora sí me pongo las pilas en el trabajo, en mis estudios, en mi certificación. Avanza el año y llega el 31 de diciembre, como ya se los había mencionado, y tenemos esa ilusión, muchas veces falsa, de que algo va a cambiar, ¿no? El cambiar el calendario, el cambio de dígito, el cambio de número nos va a dar un nuevo aire, algo místico quizás que nos va a ocurrir, una transformación interna, que vamos a tener una visión y al día siguiente, el día primero, pues vamos a ser una personas distintas, nuestros malos hábitos los vamos a dejar, vamos a ponernos a estudiar todos los temas que tenemos pendientes, pero resulta que cuando llega ese momento, pues ese día, el día primero del nuevo año es un día más como los otros, ¿no? Para empezar no se trabaja. Y luego los días van pasando, enero, febrero, fíjense, ahora ya estamos en la tercera parte del mes de marzo, y muchos de ustedes los invito a que nuevamente recuerden cuáles son las promesas que se hicieron a sí mismos, de que iban a mejorar, iban a cambiar, iban a iniciar en este año nuevo. Y felicitaciones a los que hayan podido, haya tenido la fuerza de voluntad para poder haber empezado estos propósitos, pero me parece que la mayoría no estaríamos en esa condición. Entonces, lo que nos dice el autor es que el cambio es un nuevo comienzo. No, no debemos verlo de ese modo, tenemos que tener una visión distinta. Y lo que nos propone es que el cambio es un proceso de 3 fases, que a continuación vamos a desarrollar. En cuanto al nivel de gestión del cambio, recuerden, estamos gestionando el cambio de nuestros equipos, de la empresa. Esta se va a llevar a cabo en un determinado tiempo. Tenemos aquí estos 2 ejes. Entonces, existe primero, la primera fase, que él determina como la finalización, la pérdida, el dejar ir, el salir de la zona de confort, ¿no? El status quo, el cerrar un ciclo. Pasamos, después de haber reconocido esta etapa, se pasa a una zona neutral, y luego de atravesar esta zona neutral, llegamos a un nuevo inicio. Recuerden, en la diapositiva anterior, si me permiten regresar, aquí estamos acostumbrados a que el cambio lo tomamos como un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y este autor dice, no, el cambio no es un nuevo comienzo. El nuevo comienzo y es la etapa final del proceso. ¿Sí? Aquí. El nuevo inicio, el aceptar este cambio, el haber salido de la zona de confort y estar en una nueva zona, pues ya es la etapa final de este proceso. ¿Sí? Entonces son las 3 fases de transición que nos propone William Reich. Vamos a detallarlas un poco entonces. La finalización. Como ustedes pueden ver, es un tránsito en el cual vamos a pasar todos los involucrados en la gestión que está viendo, en el cambio que está viendo en la empresa. Y como se ve en esta imagen, algunos lograrán en un menor tiempo atravesar el proceso, mientras que otros se van a detener en la zona neutral y algunos quizás les va a costar más salir de la zona inicial, del proceso inicial, que es la finalización, el ending. Vamos a detallar un poco más en la siguiente diapositiva. Entonces,
retomando y afianzando lo que nos dice el autor es que la mayoría de las organizaciones tratan de comenzar los procesos de cambio con un nuevo inicio, como estamos acostumbrados todos, ¿ok? En lugar de reconocer que el nuevo inicio sea la última fase de este proceso. No reconocer la existencia de la zona neutral, ¿sí? Es decir, si las empresas no reconocen que hay este proceso, el autor luego se pregunta por qué la gente tiene tanta dificultad con el cambio, ¿no? Y es porque no se prestan atención a los finales. Aquí, al inicio, a mí me costó un poquito de entenderlo, porque pareciera un juego de palabras, porque justamente el ending es la fase inicial, ¿no? Repasemos aquí, el ending es la fase inicial del proceso, reconocer que ha finalizado, que va a haber cambios. El cambio significa aceptar que hay un viejo modo de hacer las cosas, ¿sí? Que va a haber uno nuevo. Y ese proceso tiene que pasar a una zona neutral en la cual pues todavía no se ha dejado de usar los viejos, digamos, procedimientos, pero tampoco se han instaurado de forma completa los nuevos. Por eso es la zona neutral. Estamos entre regresar a lo anterior, a lo cómodo, donde nos sentimos confortables. Ustedes recordarán cuando han empezado a trabajar en una nueva empresa, los primeros días normalmente son de confusión, no sabemos todavía a quién debemos reportar, si ocurre algún tema no sabemos cómo gestionarlo, estamos consultando, hasta en cosas triviales como de repente dónde está el cafetín, cómo hago el pedido, porque en la otra empresa simplemente yo pasaba y recogía el menú que quería, acá no, acá es otro, tiene otro modo. Entonces ese cambio a nosotros nos afecta un poco, pero una vez que nos sentimos cómodos, cuando ya llevamos tiempo y conocemos todos los procedimientos internos, hacemos amistades dentro de los equipos de sistemas que creo somos afines la mayoría. Entonces, estamos pues cómodos. Así que pasar simplemente a una zona neutral ya nos genera esta incertidumbre y queremos regresar, ¿sí? Queremos regresar a la fase cómoda, pues el cambio no es, normalmente no es bienvenido. Entonces, este es, digamos, como que ese jueguito de palabras, ¿no? De las tres fases. El nuevo inicio es el final, ¿no? Con eso se debe cerrar, con el logro de haber cambiado a esa nueva etapa. Y es importante entonces el cierre de ciclos, no solamente en cuanto al tema que estamos viendo de gestión de cambios, sino en la vida diaria, ¿no? Cuando vemos temas sentimentales, temas de pareja, alguna amistad que durante años se ha enfriado, a veces ya ni recordamos por qué se rompió. Entonces es importante el cierre de ciclos para dar finalizado el tema, ¿no? Entonces, aquí se describe un poco más, con algunos ejemplos, estas fases donde quiero incidir en que la zona neutral es la zona donde una persona se siente más confundida, es la etapa más confusa. Entonces, la primera fase, hemos dicho, es la finalización. ¿Qué significa esa finalización? Es el reconocimiento de que hay cosas que necesitamos dejar ir. Es darnos cuenta de que hay cosas que vamos a perder. Por ejemplo, cuando existe un trabajo, incluso cuando uno es quien decide hacer el cambio de trabajo, pues se va a encontrar con una pérdida, como por ejemplo los amigos cercanos que ha podido hacer en la empresa, ¿no? Hay esa tristeza de que pues, vamos a dejar a estos amistades. Cuando estamos en la zona neutral, es esta parte donde aún no hemos dejado
no hemos finalizado del todo, ¿sí? La primera fase. Recuerden que la parte de la primera fase viene el reconocimiento, es decir, tomar conciencia de que va a haber un cambio, de que vamos a dejar ir cosas de esta pérdida. Entonces, ese reconocimiento hace que estemos empezando el proceso. Cuando ya estamos avanzando y cada persona tiene su propio ritmo, su propio tiempo, es que en la zona neutral todavía hay algunas cosas que no hemos dejado ir, todavía nos aferramos a esta transición, pero los nuevos procesos o el nuevo inicio todavía no está instaurado del todo, ¿verdad? Estamos todavía en la fase, estamos pasando el puente. Y justamente estando en el puente, es que tenemos el temor, ¿no? El temor de que algo catastrófico nos pueda ocurrir. Entonces, la naturaleza humana nos impulsa no a avanzar, sino a regresar al lugar conocido, ¿no? Al lugar cómodo. Cuando las cosas, digamos, ya están fluyendo, normalmente existe un sentimiento en que no se conoce del todo qué es lo que debo hacer, ¿no? Cuando hay estos cambios a nivel interno, estas nuevas implementaciones de políticas, etcétera, no me queda claro mi rol, no estoy seguro de qué es lo que debo hacer, lo nuevo no me queda claro todavía, hasta que comience poco a poco con el tiempo a pasar a la fase 3. Y esta situación genera confusión, genera desorden, y no es cómodo, ¿no? Uno no se siente cómodo en un lugar que no conoce, donde no está seguro, necesita o volver a la seguridad o seguir avanzando. El ejemplo que nos proponen es, por ejemplo, cuando nos mudamos a una casa nueva. Entonces, los primeros días o incluso meses de la mudanza, la casa nueva todavía no es el hogar, ¿no? Y hay cosas que probablemente todavía estén en crisis, ¿no? Y los que han hecho mudanzas saben muy bien que en las mudanzas se pierden cosas, ¿no? Entonces, no encontramos las cosas, nos cuesta todavía acostumbrarnos a cómo es la nueva estructura, cómo son, digamos, quizás las nuevas reglas del edificio en el que estamos viviendo, etc. Una vez que llegamos a la tercera fase, que es el nuevo inicio, es cuando la nueva forma de trabajo o los nuevos procesos ya nos sentimos cómodos en ellos. Ya los conocemos bien y sabemos que esta es que ya estamos encaminados. Por ejemplo, dice, ¿no? Tener un bebé. Después de algunos meses de estar en la zona de crisis o de todavía incertidumbre del embarazo, ¿no? En este proceso, luego no podemos imaginar ya cuando cuando nació nuestro hijo, no podemos imaginar cómo sería nuestra vida sin nuestro nuevo bebé. Hasta aquí, no sé si de repente tienen alguna consulta, alguna duda, pueden escribir en el chat. Lamento desilusionar a algunos que tenían planeado mudarse en estos días o meses quizás. Entonces, nos recomiendan elaborar un checklist para poder administrar esta transición. Nuevamente, obviamente, empezamos por la primera fase, que es la fase de la finalización. Este checklist está orientado, está recomendado a las personas que conducen los equipos, ¿no? A los gerentes, a los jefes, porque hay que ayudar a todos los miembros involucrados, a todas las personas involucradas en la empresa, a todos los equipos, que comprendan cuáles son los problemas actuales y por qué es necesario el cambio, ¿no? Más que venderles la idea, tenemos que ellos estén convencidos de que este cambio es necesario. Tenemos que identificar
dentro de nuestro equipo, dentro de las personas, quién es probable que pierda qué. Es decir, algunos la pérdida de los amigos y compañeros de trabajo es importante, pero para otros los cambios le van a significar la pérdida de estatus y poder. He resaltado esta frase que me ha parecido muy importante y quería comentarles que ustedes lo han vivido, lo viven en vuestras empresas seguramente. Nosotros tenemos el organigrama, conocemos la jerarquía de la empresa, conocemos los procesos, procedimientos internos, contables, etcétera, etcétera. Pero aparte de esos niveles de comunicación, existen un nivel paralelo, existen unos circuitos informales o no oficiales de comunicación, porque a la hora del almuerzo, en la época prepandemia, nosotros nos juntamos con nuestros amigos de otras áreas, ¿verdad? Y cuando necesitamos agilizar algunos temas, normalmente no seguimos el conducto regular, sino que aprovechamos estas conexiones que existen dentro de la empresa para poder agilizarlas, ¿no? Llamamos y, oye, el chequecito de las horas extra, pues, no sé, manito, pónmelo al inicio de la lista para que lo puedan aprobar lo más pronto, ¿no? Y, y esos niveles de comunicación informales existen y muchas veces son más fuertes, más poderosos que los niveles de comunicación oficiales, ¿no? Y muchas veces, y aunque pareciera absurdo, en las empresas se pueden encontrar estos conflictos, ¿no? Hay personas que tienen poder porque tienen que decidir o porque tienen que aprobar y esto les da un estatus. Y esto hace que el cambio les afecte más incluso a estas personas porque no sabemos cuánto tiempo han trabajado en lograr este estatus, este poder, esta ubicación, este manejo de estas decisiones, ¿no? Y probablemente ante el cambio luego tengan que trabajar nuevamente para recuperar. Mientras que para otras personas de la empresa será más, digamos, más doloroso la pérdida de las amistades y de los compañeros de trabajo. Y como experiencia personal, me gustaría, por ejemplo, compartirles que cuando yo trabajé en una empresa de loterías hace más de 15 años acá en el Perú, empecé una nueva empresa, una transnacional, que al año absorbió a la empresa de loterías más grande de esa época. Entonces, nosotros, el equipo que estábamos, digamos, que habíamos empezado, nos sentíamos cómodos, sabíamos de antemano que iba a haber recorte de personal, era imposible que se mantengan las dos empresas juntas, pero nosotros teníamos esa confianza, sabíamos que nosotros nos íbamos a quedar. Y cuando conocimos al otro equipo, inicialmente había hasta una cierta rivalidad, ¿no? Nos mirábamos de reojo, nos mirábamos de lejos, no interactuábamos, ellos seguían administrando un sistema en paralelo, pero a medida que fue avanzando el tiempo y nos fuimos conociendo, simplemente esas barreras desaparecieron. Hicimos buenas amistades, pero lamentablemente igual hubo recorte. Y pues sí, nos quedamos los de la empresa A, digamos, y esto nos afectó. Años después, esta empresa es vendida a unos capitales peruanos, porque les había comentado que era una transnacional, y yo luego me vi en esta misma situación, porque comenzaron a depurar personal y empezaron a depurar a los que éramos más activos, ¿no? Y traían justamente a gente de su entorno, que es válido, obviamente, pero digamos que yo personalmente he experimentado
esos procesos desde los dos lados de la cancha, para decirlo de algún modo, ¿no? Donde al inicio era la comodidad de saber que nada iba a pasar, pero luego la incertidumbre, el estrés, la ansiedad de que iba probablemente a perder el trabajo, cosa que después se dio. Entonces, también es importante entender que como estamos hablando de nosotros, de personas, de seres humanos, es entender que las pérdidas son subjetivas, ¿no? Se afianza con lo dicho en el párrafo anterior. La pérdida, a veces de repente no podemos entender cómo una persona sufre porque en el grupo de Telegram la vez pasada, ¿no? Alguien puso que con una pena, había tenido que dormir a su mascota, un gato que tenía. Y hubo algunas personas que fueron empáticas con ella, y le dijeron, oye, qué pena, yo no tengo mascota, pero ojalá que pueda superarlo. Y quizás algunas otras, aunque no lo pusieron, pero estoy seguro, probabilidad, ¿verdad? Estadística, seguro que había otro grupo de personas que decían, oye, pero ese es un gato. O sea, ¿por qué tanto drama, no? Es un gato, es un perro, no pasa nada, consigues otra mascota, ¿verdad? Entonces, porque nuestros sentimientos, aparte, no solo el tema de pérdidas, nuestros sentimientos, nuestras emociones son subjetivas. Entonces, lo que te afecta en una medida a ti puede que a otro lo sea en una mayor o menor medida. Por eso es importante que los que lideran estos procesos de cambio sepan esperar, sepan aceptar los signos de duelo, reconocer en el personal las pérdidas que está ocurriendo y reconocerlos abiertamente, con simpatía, y yo incluso agregaría con empatía, ¿no? Es decir, tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Para que esta persona a la que le está costando más atravesar estas tres fases, lo pueda lograr. Y para ello, pues, hay que ser pacientes, ¿no? Hay que ser empáticos, hay que tratar de ponernos en su lugar y darle el tiempo que sea, digamos, necesario para poder avanzar a la siguiente fase. Aquí se amplió, digamos, en este checklist para administrar la transición, algunas recomendaciones por fase, un poco más al detalle. En cuanto a las, bueno, ya habíamos visto la parte del ending, y en la zona neutral es importante que reconozcamos que es la fase más difícil, porque, ya lo habíamos dicho, es la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, que es más confuso todavía, que todavía tratamos de volver a lo anterior, pero que todos deben pasar por este proceso. Se debe involucrar a las personas, trabajar juntas con ellas, darles tiempo, darles el espacio para que experimenten y prueben las nuevas ideas y procesos. En mi experiencia personal, por ejemplo, yo recuerdo haber visto el fracaso de varios muy buenos proyectos o muy buenas ideas, simplemente porque no se supo explicar, porque no se dio el tiempo necesario para que las personas lo prueben. Es decir, simplemente es una determinación de la gerencia: a partir de ahora se acaba el proceso A y ahora van a ejecutarlo en el proceso B. ¿Okay? Por ejemplo, les comento, nosotros en una época en la empresa donde trabajaba, en esta empresa de loterías, trabajábamos en turnos de 24 horas. Y los que trabajaban de madrugada tenían un bono por alimentos, que era reembolsable. Entonces, al inicio, como no había normas claras, lo que hacían las personas que trabajaba de amanecida, salía a 8 de la mañana y se iba justo había un retail por ahí cerca, un mall, un supermercado, se iba allí y con el equivalente, creo que eran de, no sé, $10, algo por el estilo, compraba pues lo que quería, ¿no? Un yogur, panes, no sé si verduras, frutas, qué sé yo, por el valor. Luego pasaba el voucher y simplemente le reembolsaban.
Entonces, hasta que en algún momento llegó a alguna persona de las que hemos visto, pues, que tienen ese poder, que tienen un estatus, que observó esto y dijo, no, los alimentos tienen que ser comprados en un restaurante y tienen que tener factura. Y los únicos que te daban factura a esas horas en la noche madrugada, pues son fast food, ¿verdad? O garbage food. Entonces, nunca, digamos, hubo una conversación, nunca se involucró a las personas de escucharlas. Oye, ¿qué prefieres, comer una pizza o llevarte un yogur en la mañana? ¿Verdad? El punto de vista del gasto para la empresa era lo mismo, pero no, era el reglamento, la regla estaba así, y si no te gusta, pues no tienes el bono, así es. Y después de un tiempo a la que bueno, tuvimos que acostumbrarnos y todo a ese cambio obligado, a ese cambio que no llegábamos a comprender del todo, después nos quitaron ese beneficio que teníamos. Entonces, si con algo trivial o tan simple como les digo, existe estas ganas a veces de sabotear, y ahí y justamente escriben en el chat, dice, ¿no? La mayoría de los proyectos fracasan porque se basan en la adquisición de tecnología y no en la gente. Completamente de acuerdo, Idelvis. Es decir, traigo el software, este es el nuevo procedimiento, tu labor ahora cambia y listo. ¿Te adecuas o hay alguien que puede hacer tu trabajo, ¿no? Y justamente el componente humano hemos reconocido al inicio que es el más importante. Recuerden que este checklist es para las personas que están a cargo de la gestión del cambio. Estas personas deben comprometerse a ayudar a las personas a sentir que todavía son valoradas. Aunque esto fuera algo simple, a algunas personas puede parecer hasta superficial o innecesario, la mayoría de las personas nos es grato recibir un reconocimiento, un bien hecho, me gusta lo que hiciste, el sentirse valorado, muchas veces puede hacerte hasta olvidar de que el sueldo que estás percibiendo o las oportunidades o los proyectos en los cuales quieres involucrarte no tienes cabida, etcétera, pero necesitamos ser reconocidos, necesitamos ser valorados. Hay que elogiar a las personas que aporten buenas ideas, incluso si es que no todas estas llegaran a funcionar como estaba previsto, ¿no? Hemos visto, ahora es más común escuchar que es bueno fallar, ¿verdad? Reconocer el error como parte del proceso. Entonces, hay que valorar, hay que elogiar a las personas. Y algo muy importante, recuerden, estamos en la zona, en el punto muerto, ¿no? En la zona neutral. Entonces, como hay confusión, como hay crisis, como hay, todavía no estamos seguros de cómo desenvolvernos, es importante darle información a la gente. Y aquí incide en el libro que hay que hacerlo una y otra vez, porque es importante que la gente esté informada. Hay que hacerlo de diversas formas, flyers, talleres, de repente encuestas. Es decir, para eso también debe apoyarse el área que tiene, digamos, esta expertise, es el área de recursos humanos. Entonces, se debe de dar esta información. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de informar a nuestro personal? Es que puedan atravesar esta zona neutral. Finalmente, ya llegando a la etapa del nuevo inicio, ya hemos atravesado este proceso que involucra mucho la parte emocional. Es importante no forzar el comienzo antes de tiempo. Es decir, a veces queremos, como dice como decimos coloquialmente, ¿no? En la puerta del horno se quema el pan. Es decir, ser capaces de identificar
y reconocer cuál es el momento adecuado de poder hacerlo. No es sencillo. En escritos pareciera muy fácil, ¿verdad? Bueno, no forzar el comienzo. Entonces hay que tener esa capacidad de poder ver cuándo el equipo ya está maduro, cuándo al menos la mayor parte de las personas están atravesando adecuadamente este proceso, estas fases. Asegurarnos que las personas sepan qué papel van a desempeñar en el nuevo sistema. Quizás hay roles que se van a superponer, lo conversamos constantemente en Telegram, cuando no queda muy clara, ¿verdad?, la línea entre lo que es un data scientist, un data architect, un data engineering, nos queda ahí siempre un tema nuboso. Entonces, imagínense cuando hay un nuevo, estos cambios, quizás hay que reportar a otras personas, hay que trabajar con otras personas. Recuerdo mucho la exposición anterior. Si me ayudan a recordar, por favor, el nombre del expositor de las dos últimas charlas, se me ha ido de la memoria, pero él mencionaba mucho en una parte de su exposición, él mencionó cuando decía que no queda claro quién es el dueño de la data. Muchas gracias, Mario Vilches, ¿no? Mario decía, en los procesos, y más aún si están involucradas en una empresa grande, están involucradas muchas oficinas descentralizadas en otros países, es difícil saber quién es el dueño de la data. Bueno, en realidad no existe un dueño de la data, sino existe el dueño en parte del proceso. Entonces, se tiene que trabajar coordinadamente en esta especie de línea de ensamblaje por donde transcurre, ¿no?, la información, ¿verdad? Entonces, se involucran varias áreas y es importante entonces que se sepa cuál es el rol que va a desempeñar cada persona. Asegurarnos que las políticas, los procedimientos, la documentación, las prioridades estén claramente definidos. No enviar mensajes confusos. Esto, y sabemos, ustedes por experiencia propia saben que esto es lo más usual. Bien, rápidamente para poder terminar a tiempo. Luego que tengamos definido esto, es importante también planear cómo celebrar el nuevo comienzo. Es decir, darle la trascendencia adecuada al cambio en sí, a la finalización de nuestro proceso y dar crédito a las personas que lo hicieron posible. Hay que identificar a los agentes de cambio, personas que la tienen clara desde el inicio, cuyo proceso este paso a través de las fases lo hacen rápidamente. Hay que apoyarnos en estos agentes para que puedan colaborar y hacer que todo el equipo pueda hacer la misma transición. Y nuevamente incide que hay que ofrecer información a la gente una y otra vez en variedad de formas. Con esto terminamos la primera parte, digamos, de nuestra explicación, disertación del capítulo 17. Y solamente voy a dejarlo acá como un aperitivo. En la siguiente sesión vamos a ver cuáles son los 8 errores de gestión del cambio según John Kotter. En su libro Liderando el Cambio, John P. Kotter es uno de los investigadores más respetados en el campo de gestión del cambio. Él describe 8 razones por las cuales las organizaciones no pueden ejecutar el cambio. Y estas 8 razones las divide en estos grupos. Y voy a terminar la exposición en esta diapositiva para retomar la próxima semana en poder analizarlas una a una. Les doy las gracias por vuestra atención en esta hora. Espero haberles dado información que les sirva en vuestro trabajo, en vuestro desarrollo profesional. Muchas gracias. Adelante, Mirina. Muchas gracias, José, por darte el tiempo de compartirnos este capítulo tan interesante, también tu experiencia. Si tenemos preguntas, igual las pueden dejar por el chat. Bueno, lo que les voy a compartir por el chat. Hemos creado un grupo de
en Telegram, porque ya nuestro grupo de WhatsApp ya está saturado, entonces lo que queremos es que en Telegram la comunidad siga creciendo y sobre todo enfocado a esto, ¿no? Lo que es Dama. Entonces ahí les dejamos el link para que lo puedan compartir y se puedan unir. Vamos a estar manteniendo los dos grupos y vamos a intentar mudarnos todos hacia el otro lado. Ahora, agradecerles. Si no tenemos más preguntas, los esperamos la próxima semana a lo mismo horario y todos los jueves. Tengan una bonita noche. Muchas gracias, José. Nos vemos.